La actualidad manda y tengo que preguntarle por la última hora, por esa convocatoria electoral en Cataluña. ¿Cómo queda tocado el Gobierno? ¿Hasta qué punto cree que podrán agotar la legislatura? Yo no creo que esto afecte al Gobierno de la Nación, al Gobierno de España. Creo que hemos sacado adelante en estos días que llevamos gobernando con Pedro Sánchez en esta legislatura cosas muy importantes, incluida esa propuesta para generar un contexto que recupere la normalidad, la convivencia y la agenda constructiva en Cataluña. Y me parece que es un reflejo muy sólido de lo que representa la mayoría parlamentaria en este momento, y creo que con independencia de cuál sea la realidad aquí en Cataluña, la realidad política y la necesidad o la valoración de la oportunidad del presidente de convocar elecciones y salir adelante con un gobierno fuerte y con una convicción de que puede sacar adelante quien sea quien acabe formando gobierno esa agenda en Madrid, en el Gobierno de la Nación. Yo creo que esto no tiene por qué tener incidencia. Cataluña está, entre otras cosas, a la cola de las renovables, que es un gran tema. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Por qué estamos a la cola de las renovables? Bueno, yo desconozco por qué durante tanto tiempo ha habido una dejación de esta agenda tan importante. Cataluña representa una parte muy importante del consumo energético del país, tanto por densidad de población, es decir, por ciudadanos que habitan en Cataluña, como por actividad industrial. Y sin embargo, es la comunidad autónoma con diferencia, con muchísima diferencia, en la que más ha durado una especie de parón renovable y menos ha crecido la inversión y el despliegue de energías renovables. Mi percepción es que eso está cambiando, entre otras cosas porque disponer de una planta renovable desarrollada con todo el cuidado y toda la participación social que se requiere, cuidado ambiental y participación social, es enormemente beneficioso desde el punto de vista de ser polo de atracción para la industria y polo de estabilidad de precios. Sobre recursos hídricos, acuerdo con el conseller Mascort, con el que se acaba de reunir, de hecho, el envío de barcos, ¿no? Se habló del envío de barcos de agua de Cataluña desde Valencia, teniendo en cuenta la actual situación de sequía que vivimos aquí. ¿Esto en qué punto está? ¿Hay fecha ya para que comiencen a salir? ¿Lo han cerrado? Bueno, ahora nosotros necesitamos varias cosas. Hemos trabajado muy bien con la Generalitat y con la Consellería de Acción Climática y el conseller Mascort y su equipo. Lo que hemos identificado es medidas que son medidas estructurales que acompañarán, que reforzarán la disponibilidad de agua en la zona del área metropolitana de Barcelona y no solo, con este refuerzo en la inversión, en el anticipo del despliegue de más agua desalada, que acompaña a otras medidas que se vienen adoptando desde la Consejería de reutilización o de recuperación de agua, de eficiencia, de inversiones en infraestructuras de transporte. Y para el caso de la sequía, las medidas de cortísimo plazo, la Agencia Catalana del Agua y la Consejería venían trabajando en otras iniciativas junto con Aguas de Barcelona, donde podía haber pozos de emergencia, recuperación, reutilización, a lo que se suma en efecto la disponibilidad de estos barcos, de ese transporte de agua desalada en barco. Nuestro calendario es el mismo que presentamos, es decir, alrededor de la primera semana de junio debería estar preparada la infraestructura de desalación y el tubo que permita transportar esa agua desalada al barco para la carga en esa pequeña distancia que hay que salvar, por si acaso fuera necesario, confiando en que no sea necesario, pero por si acaso fuera necesario. Hay algún elemento formal que todavía nos falta. Debe producirse una solicitud formal, es decir, con independencia que estemos trabajando ya, porque obviamente no podemos esperar, pero en estos días recibiremos la solicitud formal por parte del conseller. Uno de estos proyectos que está, por ejemplo, ¿no? en conflicto con el territorio es el del parque eólico en Rosas, que, si no me equivoco, está en proceso. Falta que salga el concurso público para salir adelante. Quería preguntarle si esto tirará adelante y cómo se garantizará que eso no dañe los ecosistemas marinos. Una de las alarmas más relevantes a nuestro juicio fue cuando empezamos a recibir las consultas transfronterizas desde Francia. El impacto visual a este lado o a ese lado debe ser equivalente, y el recurso eólico es difícilmente, es generoso, pero no es infinito, ¿no? Cabe lo que cabe. Por tanto, ahí hay una segunda apreciación que yo creo que también es importante tener en consideración. Sería una
sería más que discutible que nos encontráramos con una limitación, no por razones que yo creo que hay que ver en detalle, ¿no? La parte ambiental y los fondos marinos y lo que sea, pero una limitación a priori del espacio en aguas jurisdiccionales de España, mientras que hay un desarrollo en aguas jurisdiccionales francesas justo al límite. Yo creo que no tiene sentido. Primera cosa. Segunda cosa, insisto, esto no es todo o nada. Es decir, junto con toda la tramitación y todas las garantías que se introdujeron en la identificación de los planes de ordenación de espacios marinos y cuáles eran los espacios donde potencialmente podía llegar a haber, hay una segunda valoración de fondo, que es los proyectos que en su caso se vayan a materializar, que tendrán que tener su evaluación ambiental también. ¿Estamos preparados para realmente dejar de depender y que todo lo que hoy aportan las nucleares lo cubran las renovables? Bueno, ese es el escenario en el que hemos trabajado. Por eso es muy importante entender la secuencia temporal de toda la transformación de nuestra política energética en estos casi 6 años. Nosotros necesitábamos, para poder asegurar el objetivo último, que es lógicamente energía en cantidad, calidad suficiente, descarbonizada, sin riesgos de apagones, por tanto seguridad de suministro, con precios asumibles y predecibles, que fuera además un vector de tractor de innovación y de actividad industrial y de empleo. Y en el Estado español, en concreto, ¿hasta qué punto las grandes empresas energéticas marcan el ritmo o no de esta transición? Bueno, yo creo que las grandes empresas energéticas están intentando amoldarse a cambios que están sucediendo, a veces queriéndolos más y a veces queriéndolos menos. Lógicamente el sector eléctrico, y depende de la compañía, el perfil es muy diferente, entiende que si parte de los usos finales de energía va a ser electrificado, y lo natural es que sea electrificado con fuentes renovables, van a seguir teniendo un negocio estupendo. Por tanto, tendrán que estar preparados para tener esa generación renovable. Pero ya hay muchos actores muy diferentes, por tanto tienen que ver qué representa, cada vez representan menos en términos porcentuales en ese parque de generación. Hay otras empresas que trabajan más en el sector del gas y petróleo, que están reconvirtiéndose, a veces protestando más, y otras pues protestando menos. Ha anunciado el Gobierno precisamente que, anunció ya que modificaba el impuesto, ¿no?, a las energéticas, que se vincularía precisamente a inversiones. ¿En qué punto está? ¿Cuándo podemos saber exactamente cómo queda esta ley y cuáles son los cambios grandes que se preparan? Necesitamos alrededor de 30.000 millones de euros año invertidos en la modernización del sistema energético en nuestro país. Eso es mucho dinero, obviamente eso no es dinero que salga de los presupuestos, se necesita que exista esa voluntad de invertir. Es verdad que esto sí es una de las cuestiones que hay que ver cómo queda en una foto en la que no tenemos presupuestos y que por tanto habrá que ver esas actualizaciones de una figura impositiva, de una prestación temporal, queda reflejada para el año 2024. ¿Y se puede hacer sin presupuestos? Bueno, en principio es ahí donde tiene que estar contemplado, o sea que hay que ver exactamente cómo queda esta foto. Ha habido reacciones, ha habido compañías que decían llevaremos las inversiones a otro país, ¿no? Llevaremos el impuesto a los tribunales. ¿Han tenido la sensación, espero que se entienda la pregunta, ¿no?, pero ¿se han sentido desde el Gobierno chantajeados en algún momento por estas empresas, que mientras decían esto presentaban beneficios millonarios? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas importantes. Una, yo estoy deseando que todos aprendamos a practicar algo que nos enseñaban en el colegio, y es que hablando se entiende la gente y conviene explicarse en buen tono y no de forma airada y irritante e irritados, ¿no? Yo creo que esto no es bueno nunca, en ninguna circunstancia y entre ningún tipo de actor, tampoco con comentarios o con expresiones que suenan más a bravuconada, porque han dicho esto, pero han dicho muchas más cosas, han dicho cosas bastante absurdas, ¿no? Y además tenemos cierta tendencia a lo que no nos gusta, lo calificamos de ideológico, que hablar de ideología yo creo que es muy positivo, pero normalmente no se utiliza con intención positiva, como si fuera algo arbitrario. No, las decisiones que tomamos no son arbitrarias. Y yo creo que grandes empresas energéticas que han crecido de forma muy importante en su negocio, en sus beneficios, gracias precisamente a los ciudadanos y a los consumidores españoles, como poco
deberían sentir un cierto bochorno cuando se les plantea que parte de los beneficios extraordinarios que en un determinado momento puedan obtener sean revertidos en favor de las medidas de acompañamiento y de alivio de los consumidores españoles. O sea que yo creo que bravuconadas no son recomendables, que sentarse a pensar cuál es el problema, cómo puede ir cambiando la realidad en determinados momentos y de qué manera se puede contribuir es una buena cosa. Y tercero, bueno, yo honestamente creo que haría mal y no creo que la gente se lo tomara bien si la decisión fuera así que me voy. Pues no sé qué significa eso. Hace 4 días BlackRock compró Jeep, que es el principal accionista de Naturgy, ¿no? O sea que de alguna manera el principal accionista de una empresa como Naturgy es ahora un americano, ¿no? Entonces, ¿el gobierno cree que está suficientemente protegido, o que tiene las herramientas para poder proteger precisamente a estas empresas estratégicas para el país? ¿Cómo es Naturgy? Tenemos varias cosas. La primera es que ya aprobamos durante los tiempos de la pandemia y lo hemos mantenido, una necesidad de pasar por una evaluación de inversiones del exterior en sectores estratégicos, y en esos sectores estratégicos se incluye la energía. Es decir, que claro, lo digo pensando en Telefónica incluso también. Claro, Telefónica también. Un cambio de accionista de estas características pues requeriría pasar por ese análisis, cosa que hasta cierto punto algunos dicen que es discutible. Bueno, vamos a ver sobre lo concreto qué es lo que se está planteando, y evidentemente nosotros vamos a velar por el interés del consumidor español y por el interés y la estabilidad del sector energético en España. Que yo creo que este es un mensaje importantísimo, es decir, claro que vamos a ver muchas operaciones corporativas, las estamos viendo ya, y este es un gobierno que entiende que vivimos en una economía de mercado donde es razonable que se produzcan todas estas operaciones corporativas, pero también quiere ser un gobierno que esté pendiente y que ejerza sus responsabilidades para no encontrarnos a partir de un determinado momento con que sectores estratégicos para el bienestar de la economía y de la sociedad española han quedado desamparados y no tenemos margen de maniobra para reaccionar. ¿Pero a día de hoy diría que están protegidas las energéticas españolas? A día de hoy yo creo que contamos con esta herramienta que es muy potente, sí.